Eran días malos, tiempos de crisis donde la tormenta se veía venir en el horizonte. Israel, el reino del norte, que estaba compuesto por 10 de las 12 tribus de Israel, había caído en manos de los asirios, y solo quedaba el reino de Judá, las 2 tribus del sur. Sin embargo, el recuerdo de lo que había ocurrido en Samaria estaba en la mente y en el corazón del pueblo. Los ejércitos extranjeros habían arrasado las ciudades, asesinado a los hombres, violado a las mujeres, y de ese país ya no quedaba nada. Pasados casi 100 años, los ejércitos babilonios acechaban al reino de Judá, y la pregunta era: ¿pasará aquí lo que pasó allá? ¿Caerá Jerusalén como cayó Samaria? ¿Será Judá borrada de la memoria de la tierra? El tema del futuro de Jerusalén dividía el liderazgo religioso del pueblo. La mayor parte de los sacerdotes le decían a la gente que no tuvieran miedo, porque Jerusalén no podía caer en las manos de los extranjeros. Ellos decían que como Jerusalén era la ciudad de Dios, sencillamente era imposible que Dios permitiera que esa ciudad cayera en manos de los extranjeros. Sin embargo, el profeta Jeremías tenía una visión distinta. Él afirmaba que Dios había entregado la ciudad en manos de los invasores extranjeros. Sí, Jeremías decía que como el pueblo había pecado tanto y tanto, y los reyes y las familias de los poderosos estaban tan corruptos y habían robado tanto, como el pueblo había violado el pacto con Dios, robando y matando al inocente, Dios había permitido este juicio. Era increíble, pero Jeremías decía que como el pueblo había caído en el pecado de la idolatría, adorando a divinidades de pueblos extranjeros, Dios iba a permitir la destrucción de Jerusalén. Sus palabras eran muy duras. Jeremías anunció que los ejércitos extranjeros invadirían Jerusalén. Decía: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. El pueblo estaba muy confundido. No sabían a quién creerle. ¿Cómo discernir la verdad entre estos dos mensajes? Los profetas de la corte del rey decían: Jerusalén no puede caer en manos de los extranjeros. Es imposible que Dios permita eso. Y Jeremías anunciaba juicio y nos decía: no confíen en esos que los engañan diciendo: aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor, indicando que por eso nada malo podía ocurrir en Jerusalén. Los profetas acostumbraban a acompañar sus mensajes con algo importante, algo que se llaman acciones o actos proféticos, y esos eran como pequeños dramitas que de alguna manera ejemplificaban las enseñanzas de los profetas. Jeremías hizo varios actos proféticos, pero quizás el más memorable, el más que recordamos, es el que hizo en la casa del alfarero. De acuerdo a Jeremías 18, el profeta escuchó la voz de Dios que le decía: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Al llegar allí, el profeta vio al alfarero de la vecindad. Lo vio. Y él estaba trabajando en el torno. Yo sé que hoy eso no es común. Por eso les explico que el torno del alfarero es una máquina. Sencilla, pero una máquina. Hoy son eléctricas, pero en el mundo antiguo eran sencillamente una pequeña superficie redonda
y plana. Y a veces le llaman la platina a esa parte redondita y plana. Y está sobre un eje. Y el eje hace que esa platina gire. Sobre la platina el alfarero coloca barro de hornear y lo va modelando o torneando. Se moja las manos en una sustancia llamada barbotina, que es una pasta que tiene un alto contenido de agua. Y mientras va dando vueltas al barro, el artesano lo moldea por medio de apretones y estiramientos. En la antigüedad, el torno no era eléctrico, sino que era movido por el pie del alfarero, que actuaba sobre una pesada rueda de madera, y esto le daba al sistema suficiente movimiento, suficiente inercia para girar constantemente a velocidades distintas, a pesar de la presión y del freno que hacía el alfarero sobre el barro. El profeta vio al alfarero trabajar el barro, moldearlo, y allí notó que la vasija que estaba haciendo el alfarero no estaba quedando bien. Y después de un rato, donde el alfarero trató de darle la forma correcta, al ver que no estaba saliendo bien, el alfarero tomó la masa, la apretó, la colapsó, la volvió a poner como en una masa, como en una sola bolita, y volvió a empezar el proceso de darle forma. La segunda vez, la vasija quedó bien. Y entonces, después de eso, el alfarero la puso en el horno y la convirtió en una vasija de cerámica. Mientras el profeta veía al alfarero trabajar, Dios le habló y le decía: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Ese día, el pueblo de Israel comprendió lo que estaba diciendo el profeta Jeremías de una manera mucho más clara que antes. Dios no quería destruir al pueblo. Ese no era el plan de Dios. Lo que Dios quería hacer era algo similar a lo que hacía el alfarero. De la misma masa, del mismo barro, el alfarero hacía una vasija mejor. Pues del mismo modo, Dios quiere del mismo pueblo hacer una comunidad mejor, un pueblo mejor. Tiene que quedar claro que como el alfarero no desecha el barro, sino que lo que hace es que le da una forma nueva, Dios no desea desechar a su pueblo, lo que desea es darle una nueva forma. Dios desea que el pueblo comprenda que ha pecado, que se arrepienta y que busque la comunión con Dios. Pero Dios no desea destruir al pueblo. Tampoco desea echarlo a un lado y traer uno nuevo. Lo que Dios desea es darnos una nueva vida, una nueva forma, un nuevo camino, un nuevo futuro, una nueva esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay un elemento importante que es la voluntad. Dios quiere hacerlo con nosotros, pero Dios no nos va a forzar, porque Dios no hace eso. Si Dios forzara la voluntad del pueblo, ¿sabe qué? Entonces nosotros seríamos meras marionetas de Dios. El pueblo de Judá escuchó la palabra del profeta y la mayor parte del pueblo sencillamente la rechazó. Por eso
como no cambiaron sus caminos, el pueblo terminó oprimido por los babilonios. El liderazgo político, cívico y religioso fue deportado y fueron a Babilonia, y allí fueron encarcelados en campos de concentración. El liderazgo militar fue asesinado y pasaron varias décadas antes de que el pueblo pudiera volver a la ciudad de Jerusalén, que la encontraron en ruinas y la tuvieron que reconstruir. Lo triste es que algunas personas que leen hoy este texto de Jeremías lo ven como una pieza arqueológica, como un vestigio del pasado que nos habla de cuán infieles fue aquella gente. Y no piensan que estos textos tienen pertinencia alguna para nuestras vidas. Y yo les propongo otro camino. Yo propongo que leamos este pasaje bíblico como lo que es. Este texto es palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje bíblico es palabra de Dios para nosotros hoy y contiene un mensaje para todo el pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico tiene que mejorar sus caminos. Si queremos un futuro de paz y de prosperidad, tenemos que mejorar nuestros caminos. La gente aquí usa la religión de parapeto. Nos quedamos detrás de un manto religioso y bautizamos la poca vergüenza. Por mucho tiempo nos hemos amparado en que Puerto Rico es la isla del Cordero. Nos jactamos de cómo cuando los huracanes están ahí se mueven y decimos la oración. ¿Y qué de todos los muchachos que amanecen muertos todos los fines de semana? Porque en Puerto Rico el crimen ha impuesto la pena de muerte. Y el que no paga la droga, lo matan. Y el que trabaja en un punto que yo quiero quitarle, lo matamos. ¿Y qué de eso? Mientras proclamamos que Dios tiene un lugar especial para Puerto Rico y lo cuida, el crimen arropa nuestra isla y se sigue derramando sangre inocente. Y yo creo que basta ya de usar el nombre de Dios en vano. Basta ya de ser idólatras y herejes que usamos el nombre de Dios para la poca vergüenza. La corrupción tiene un precio muy alto y la corrupción se ha metido hasta en las iglesias. La crisis de valores carcome nuestro país y nos mata de a poquito. Y si no cambiamos nuestros caminos, Puerto Rico va a enfrentar el juicio de Dios. Y la iglesia puertorriqueña va a enfrentar el juicio de Dios. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que el juicio de Dios no destruye. El juicio de Dios transforma. Del mismo modo como el alfarero no destruye el barro, sino que lo colapsa, lo trabaja y le da una nueva forma. Dios no nos quiere destruir. Dios no te quiere destruir. Dios no me quiere destruir. Dios nos quiere dar una vida nueva. Dios no quiere destruir a la iglesia. Lo que quiere es transformarla, purificarla y santificarla para que sea una comunidad con una fe vibrante que bendiga a toda la comunidad, creyentes y no creyentes, tanto con sus palabras como con sus acciones. Y Dios desea bendecir al pueblo de Puerto Rico. Dios no lo quiere destruir. Sencillamente Dios quiere darle un nuevo futuro. Un nuevo futuro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.